Seguimos con más de nuestro informativo esta mañana en el espacio de entrevista de Voces en Acción y hoy vamos a conversar con el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Julio Recalde. El tema, misión Casa para Todos y acceso a crédito de vivienda en esta entrevista. Bienvenido, ministro, a Voces en Acción. ¿Cómo está? Muy buenos días y un saludo a todos. Una linda semana. Un buen inicio de semana. Gracias por acompañarnos esta mañana. Ministro Recalde, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social han creado diversas estrategias con organismos nacionales e internacionales para cubrir el déficit de vivienda en el país. El gobierno redujo 2 veces su meta en construcción de vivienda, pero según las cifras de Midubi, que estaba leyendo por allí, faltan 50.637 viviendas para alcanzar el último ofrecimiento, que fueron 142.000. Cuéntenos, por favor, cómo va en qué consisten estas estrategias nacionales e internacionales. Gracias. Y qué buena oportunidad para poder, a través de ustedes, contar a la ciudadanía. Ya lo venimos haciendo en los últimos días, una campaña fuerte para motivar no solo a los promotores, constructores, sino también a la gente interesada en vivienda, a que usen y aprovechen esta gran oportunidad que el gobierno nacional está dando a toda la gente con muchos beneficios. El gobierno en sí, hay que empezar diciendo algo muy importante. Nunca antes en el país, y quizás podemos ver también un poco las fronteras, se ha hecho vivienda como la que estamos haciendo ahora. El señor presidente se ha preocupado muchísimo, de verdad, por dar a la gente vivienda digna. Urbanizaciones absolutamente con todos los servicios. Hasta ahora hemos visto urbanizaciones anteriores que la pobre gente no tiene agua, no tiene alcantarillado, no tiene vías. ¿Y qué vamos a hablar de parques, juegos, canchas, iluminación? Peor todavía. No tienen los servicios básicos y elementales que necesita un ser humano. En estas condiciones, el presidente ha venido trabajando y hemos desarrollado urbanizaciones de calidad, absolutamente de calidad. En el segmento que el gobierno está trabajando de vivienda 100% gratuita, subvencionada, esas urbanizaciones son las mejores, son las que cuentan absolutamente con todo: agua, alcantarillado, luz, juegos inclusivos, parques, canchas, centros comunitarios, emprendimientos, huertos. Bueno, es una maravilla de verdad, y aprovecho para contarles, antes de entrar a lo que usted me ha preguntado, aprovecho para contarles que esta semana entregamos 553 viviendas en Esmeraldas, en 3 urbanizaciones, y adicional tenemos una urbanización nueva de 280 viviendas. Estas urbanizaciones están en San Lorenzo, un sitio del país tan necesitado. Está en Río Verde, es una comunidad de Cházara, en San Lorenzo, en Esmeraldas, y en la propia ciudad de Esmeraldas, en el cantón Esmeraldas. Son 3 urbanizaciones, como lo acabo de ver. Les invito a que ustedes hagan un seguimiento, va a ser el día jueves. Lindas las urbanizaciones. Bueno, en este sentido, estamos trabajando no solamente en el segmento 100% de vivienda subvencionada y gratuita, como lo acabo de mencionar, que vamos a alcanzar un número importante. Yo creo que llegaremos al final del gobierno con 42.000 viviendas 100% subvencionadas. Adicional, como usted bien lo dijo, el gobierno ha trabajado y ha formado un grupo de alianzas estratégicas con la banca muy importante. Banco del Pichincha, Banco del Pacífico, Mutualista Pichincha y Mutualista de la SUAY. Han conformado un fideicomiso. De este fideicomiso tenemos todavía mucho por hacer, mucho por hacer. Con este fideicomiso, para las personas que se interesen en las viviendas que van entre 23.000 y 40.000 dólares, hay un subsidio parcial todavía del gobierno, que es un bono de 6.000 dólares, y adicional con grandes ventajas, como hablamos al inicio de esta conversación. Una tasa del 4.99%, una cuota de ingreso, una cuota inicial del 5%, y a 25 años plazo. Son condiciones
totalmente favorables. Esto forma parte de los segmentos de los que usted explicaba, ministro, de interés social. Las viviendas de interés social tienen segmentos, es lo que entiendo. Y en este sentido, los segmentos comprenden los montos, ¿no? Explíquenos, por favor, esto, porque también entiendo que las entidades financieras van a aportar un 60% y el gobierno un 40% del costo de esa vivienda. Este fideicomiso que se conformó entre el gobierno y las instituciones bancarias, el gobierno es el aportante con un 40% y las entidades bancarias con el 60%. Todavía tenemos más de $1.000 millones, 1.165 millones aproximadamente por colocar. Cierto es que tenemos ya varios proyectos registrados el día jueves de la semana pasada, si no me equivoco, viernes de la semana pasada, pusimos una primera piedra muy simbólica aquí en un proyecto en Quito, en San Carlos, 480 viviendas que se van a construir en ese sector. En estos segmentos, el 100% subsidiado es el segmento 1 que hace el gobierno. El segundo segmento son las viviendas que van entre $23,000 y $40,000 en números redondos. El otro segmento es el siguiente, entre 40 y 70, y luego de 70 a 90. Todo este grupo, estos 4 segmentos, son los 3 primeros vivienda de interés social y de 70 a 90 mil dólares vivienda de interés público. El segmento de 23,000 a 40 mil dólares, solamente ese segmento tiene un subsidio parcial del Estado del bono de $6,000, más las 3 condiciones que le había contado, que se repiten en los otros 2 grupos. La tasa del 4.99, 5% de cuota de ingreso y a 25 años plazo. Ya. Conversamos con el ministro de Desarrollo y Vivienda, Julio Recalde. Vamos a detenernos un poco, ministro, en lo que respecta a adquirir estas viviendas para crédito hipotecario. Ajá. ¿A dónde podemos acudir? O sea, Pedrito Pérez está interesado en una de estas viviendas. ¿Cómo conozco yo? Pedro de los Palotes, como siempre decimos por allí. ¿Cómo hago yo, Pedro, ciudadano ecuatoriano, cómo hago yo para conocer estos, para interesarme? ¿Cómo lo están promocionando ustedes? Y entendiendo, ¿no?, que la mayoría, el 85%, leía las estadísticas, son personas que realmente necesitan vivienda y que ganan menos de $1.000. Entonces, un ciudadano común y corriente, ¿cómo hace? ¿Qué aconseja usted? Claro, le decimos a don Pedro que por favor, como primer paso, ingrese a nuestra página web y se podría ahí informar y ver un poco más al detalle cuáles son los requerimientos. www.habitatyvivienda.gov.es. Ahí se puede hacer ya una postulación ingresando los datos y este listado se envía a los bancos. Igual a don Pedro le podemos decir que si se interesa y conoce ya de algún proyecto inmobiliario que se están ejecutando, también por ahí puede iniciar esta relación ya de compra entre los promotor y el interesado. De tal manera que después de que el banco ya registra, bien lo dijo usted, en el grupo que va de 23 a 40 mil dólares para acogerse a ese subsidio parcial del Estado, que en definitiva es el bono de $6,000, tiene que tener un ingreso familiar menor a $1,000. En esas condiciones, el gobierno ayuda a adquirir su vivienda. En los otros grupos tiene las otras condiciones, de tal manera que si usted tiene en buena hora un ingreso mayor a $1,000, puede acceder igual a los otros segmentos o a este mismo sin el beneficio del bono. En definitiva, eso es. Y si además cualquiera de las personas interesadas en vivienda no quisiera trabajar con las 4 entidades financieras que le he mencionado, Pichincha, Pacífico, Mutualista Pichincha y de la SUAY, puede acceder libremente a cualquier otra institución financiera, bancaria, donde él ya puede tener algún tipo de relación o alguna transacción, documentación por adelantado, y entonces anclarse a los créditos hipotecarios también del BIES, que
desde ahí también se han hecho muchas colocaciones desde el inicio del gobierno y se siguen haciendo más colocaciones de créditos hipotecarios. Ministro, también está el otro tema de los inversionistas, que hay que como que impulsarlos a hacer casas, viviendas, estructuras para interés social. Porque si vemos que a veces uno quiere adquirir una casa, pero están sobre estos montos de los tres primeros segmentos que usted mencionaba. Entonces, ¿se está motivando esto a los inversionistas para que construyan casas de interés social? Claro. Mire, ya hemos colocado 3.192 colocaciones ya a través de proyectos inmobiliarios, y esto equivale a un buen número ya de proyectos que están aproximadamente, ya están en construcción, y ya se han entregado esas viviendas y ya se han colocado 3.192 créditos hipotecarios. En este momento tenemos aproximadamente ya unos 40, 50 proyectos adicionales en marcha, de un registro grande de alrededor de 400 proyectos. Esperemos que de esos 400 proyectos se vayan haciendo realidad y ya se inicien. Estamos en un seguimiento para nosotros también promocionar desde aquí, desde el ministerio, todos los proyectos que se están dando en todo el país. Ojo, que esto es en todo el país. De tal manera que sí, la gente ha visto mucha seguridad en el tema del fideicomiso, porque esto no va anclado al término de este gobierno, estando el dinero en un fideicomiso, proyectos que demanden un tiempo mayor para terminar su construcción, proyectos grandes, están respaldados, y de la misma manera las familias que adquieran su vivienda saben que hay la seguridad que por la vivienda que ellos interesaron se va a concluir y que ellos van a obtener su crédito hipotecario para poder adquirir la vivienda. Ministro, estas viviendas son para personas que desean adquirir su primera vivienda, su única vivienda. Vale recordar esto. Si los segmentos aplican a las personas que no tienen vivienda. Claro, en estas opciones desde 23,000 a 90,000 dólares, obviamente es para ayudar y disminuir el déficit de vivienda en el país. Ese es el objetivo y ese es el trabajo del gobierno nacional. ¿Cuáles son los proyectos más emblemáticos de esto que usted menciona que se están haciendo a nivel nacional? ¿En qué provincias? Absolutamente en todas. Usted me puede preguntar en cualquiera de las provincias del país, absolutamente en todas. Las viviendas 100% subsidiadas por el gobierno se trabajan también en dos modalidades. Las urbanizaciones de las que hemos estado hablando, pero también se trabajan en terreno propio. Hay familias que lograron tener o recibir en donación alguna propiedad, y gente de escasos recursos, porque esto sí se hace un registro aquí también en el Midubi, se hace un estudio a través de las coordinaciones zonales y se identifica la verdadera necesidad de esa familia. Gente también, gente adulta mayor, gente vulnerable, a esa gente se le ayuda muchísimo, y se le construye su vivienda también en su terreno, en terreno propio. Así es como el gobierno está en todo el país trabajando, construyendo, y prácticamente yo diría día a día se están entregando estas viviendas en terreno propio, por todo lado. No tiene usted idea, no solamente en los cantones, en las parroquias, en comunidades. Hemos hecho recorridos y es increíble ver en medio de la nada, como decimos, no en las cabeceras cantonales, ni mucho menos en ciudades grandes, alejadas de la ciudad, en los sitios rurales, una vivienda que se ha entregado, una vivienda digna. Hay sitios obviamente que no tienen agua ni alcantarillado, se les dota a la vivienda de un tanque biodigestor, un tanque grande de 1,100 litros con su sistema de bomba, para que la vivienda cuente con estos servicios básicos. Sí, le he estado viendo por allí los recorridos que está en todo el territorio nacional a usted. Ministro,
El plan Casa para Todos ha sido como una cadena dinamizadora de la economía. Entonces, la construcción de esta vivienda ha generado la creación de empleos directos e indirectos. ¿Cuántos empleos generó en esta construcción últimamente y qué se espera con las nuevas construcciones hasta terminar la gestión de este periodo, ¿no? Claro, mire, en realidad son números muy importantes, hablando de beneficiarios y hablando obviamente de generación de empleo, de dinamizar la economía. En todos los segmentos estamos hablando de un número importante, aproximadamente de 500,000 beneficiarios que va a haber. Y como le cuento, en el sentido de crear oportunidades de trabajo, esto se ha venido dando desde las comunidades. Es increíble ver en los sitios rurales alejados, la gente de alrededor trabaja en esa casita del vecino y muchas veces familiares a veces y gente de la construcción que ha participado en los proyectos grandes, después también se ha hecho beneficiario de una vivienda porque también lo necesita la gente, propio obrero de la construcción, hay mucha gente necesitada de vivienda. De tal manera que en este sentido venimos generando muchas plazas de trabajo, le diría yo, números gruesos, importantes, 200, 300,000 plazas de trabajo en los diferentes sectores, de tal manera que de esa manera es como el gobierno está impulsando y mejorando el nivel de vida, no solamente de la gente que recibe su vivienda, sino de la gente que aprovecha esta oportunidad de trabajo. Ministro, finalmente, ¿cuántas familias se esperan beneficiar con el plan Casa para Todos? ¿Y usted cree que el gobierno logre la meta, entendiendo que aún estamos en emergencia sanitaria con este coronavirus? ¿De qué depende esto? No, mire, no solamente que el gobierno ha tenido que enfrentar ahora esta emergencia sanitaria, que fue una crisis a nivel mundial que recibió la economía, el presidente, su programa emblemático, Casa para Todos, ha venido trabajando desde el primer día. Primer día que también vio frustrada su esperanza de construir una cantidad inmensa de viviendas de la forma como recibió la economía del país. Eso es una realidad de la que no podemos desconocer. Pero sin embargo, todas estas viviendas, y sobre todo, como le comenté al inicio, viviendas dignas, construidas, nunca antes vistas en el país, ni siquiera, como le decía, mirando las fronteras, aquí en América, hay urbanizaciones como las que se está construyendo, de tal manera sí, que todos estos programas de vivienda que tenemos están absolutamente financiados ya con créditos del BID, de la CAF, de la FD, inclusive del Fondo Monetario, del FMI. Así es que estamos trabajando en eso. Lo vamos a lograr, son números importantes, pero también se requiere que en este segmento en el que pueden aplicar y utilizar el fideicomiso, necesitamos tanto de los inversionistas, de los constructores, por eso es que nos hemos preocupado de motivar a las cámaras. Yo me he reunido con las cámaras, hemos hecho talleres para aclarar absolutamente todo, porque hay una ventaja adicional. Estas viviendas que son calificadas como viviendas de interés social, los constructores pueden recuperar el valor del IVA, que ese es un incentivo adicional también para que esta gente se interese y de verdad se involucre. Tenemos muchas expectativas, tenemos 400 proyectos ya registrados aquí en el Midubi. De esos ya 3,000, como le habíamos mencionado hace un momento, 3,192 ya se han colocado, son 3,192 viviendas, pero tenemos aproximadamente ya 50 proyectos nuevos que están a consideración de estas familias interesadas en vivienda en diferentes segmentos. Así que esperamos todo este fondo de 1,160 millones que tenemos todavía por utilizar, se coloque durante este año. Le digo, se coloque durante este año y que las viviendas se sigan entregando desde el próximo año ya, dependiendo del tamaño de las urbanizaciones. Y sin embargo, si después de concluir este periodo de gobierno, urbanizaciones grandes o viviendas que estarían en camino, quedan respaldadas con el fideicomiso.
Excelente. Ahí está la mía. Pero por Hemos supuesto, conversado con el ministro, hemos conversado con el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Julio Recalde. Gracias por acompañarnos. Un abrazo virtual, ministro. Y a quienes nos escuchan, invitamos a seguir en la sintonía de la radio de la Asamblea Nacional, que tenemos más noticias en Voces en Acción. Ministro, lo esperamos pronto para que nos cuente ya como el resultado de este proyecto. cuando guste, siquiera la próxima vez, cuando tenga todas estas viviendas que le estoy contando ya avanzadas, yo golpeo su puerta y podremos hacer la próxima reunión con un poco de imágenes mostrando cómo estamos, a los avances, para que la gente se siga interesando en los diferentes programas de vivienda que se están construyendo en el país. Así es. Seguimos con más entonces de Voces en Acción.